Buenas tardes, profesor. Nosotros somos el equipo 1 y vamos a hablar del tema 2.1 que son las losas. Mi nombre es Luis Enrique Cedillo Cervantes y vamos a empezar por la normatividad vigente. Como objetivo tenemos comprender el análisis de una losa y su normatividad en el cálculo de ellas. Como antecedentes tenemos que las losas son elementos estructurales cuyas dimensiones en planta son relativamente grandes en comparación con su perante. Las acciones principales sobre las losas son cargas normales a su plano, aunque en ocasiones actúan también fuerzas contenidas en el plano de la losa. Dentro de la normatividad vigente tenemos que toda construcción que se localice en la Ciudad de México debe apegarse a las disposiciones que se establecen en el Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, cuya versión actualizada es publicada en la Gaceta del Distrito Federal. Dicho reglamento cuenta con una serie de normas técnicas complementarias en las que se estipula de manera específica los requerimientos que las construcciones deben cumplir para diversos aspectos técnicos. Las construcciones de concreto deben cumplir las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras de concreto. Y como recomendaciones generales para la estructuración nos menciona que por lo menos debemos usar 3 crujías en cada dirección debido a la incertidumbre en la transmisión de momentos en las uniones de las orillas. Procurar que los tableros tiendan a ser cuadrados y se recomienda una relación claro largo a claro corto menor que 1.5 a fin que la losa pueda trabajar en ambas direcciones. Combinar con otros sistemas para aumentar la rigidez. Y como siguiente subtema tenemos las losas reticulares. Las losas reticulares se caracterizan por que debajo se ven muchos cuadrados de concreto, los cuales tienen esta forma porque se hacen con módulos cuadrados. Una de las características importantes de esta es que la repartición de cargas es equitativa y disminuye las estructuras soportantes, que vienen siendo las vigas perimetrales. Las losas reticulares también se utilizan para salvar claros muy grandes, en donde no se requiere algún elemento estructural como castillos o columnas. Y por lo regular estas losas las encontramos en estacionamientos, naves industriales, pistas de bailes o salones. Algunos elementos que las componen son cimbra de contacto y apuntalamiento, nervaduras de acero estructural, casetón de poliestireno en densidad de 10+1 kilogramos sobre metro cúbico y acero de refuerzo en la capa de compresión. El siguiente subtema es la geometría de estas losas reticulares, que como indica tienen que ser suficientemente planas, sin capiteles ni abacos para uso de habitación u oficina, donde el espesor de la losa puede suponerse inicialmente de claro mayor entre 20 L sobre 20. Para cargas vivas mayores a 450 kilogramos fuerza sobre metro cuadrado o más, se recomienda el uso de capiteles y abacos donde... Bueno, mi nombre es Brenda Janet López Vázquez y les voy a hablar sobre las cargas en las losas reticulares. Bueno, nosotros ya cuando tengamos establecidas las propiedades geométricas de los elementos, debemos de asignar el material y las cargas para así poder proceder con el análisis con uno de los métodos ya establecidos. Bueno, para las cargas verticales, son las totales para los marcos en ambas direcciones, por lo que en las intersecciones de los marcos ortogonales, esta se duplicará la carga de análisis. Del análisis se obtienen elementos mecánicos y las deformaciones que son necesarias para el dimensionamiento de nuestro acero de refuerzo. En la distribución del momento de las franjas no es uniforme, entonces se va a hacer una distribución como lo indica en la sección 8.5 de la norma. Aquí se hace una distinción entre las cargas gravitacionales y las cargas laterales. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el cálculo estructural en las losas reticulares. Aquí, como en la mayoría de los reglamentos de American Concrete Institute, se establece que se hará el análisis. Aquí donde se proponen los dos métodos, como es el método directo y el método de marcos equivalentes. En el método de marcos equivalentes, aquí nos representa una losa tridimensional con una serie de marcos bidimensionales, que estos son analizados
para las cargas actuando en los planos en los planos de los marcos. Los momentos positivos y los momentos negativos obtenidos en las secciones críticas de diseño se distribuyen las secciones por medio de unas reglas. En la distribución se hace con los momentos conforme a la regla y se deben de cumplir las siguientes condiciones. La número 1 es que al menos deben de existir 3 claros continuos en cada dirección. 2. Los tableros son rectangulares en relación al lado largo y al lado corto menor que 2. 3. Las longitudes sucesivas de los claros en cada dirección, estas no deben diferir a 1/3 del claro mayor. 4. Las columnas se pueden encontrar desalineadas con un máximo del 10%. 5. Las cargas son gravitacionales y la carga viva no difiere de 2 veces la carga muerta. Y la 6. La rigidez relativa obtenida con la siguiente expresión se encuentra entre 0.2 y 5. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el tema de tridilosas. Las tridilosas es una estructura tridimensional de concreto y acero eficiente y altamente ligera de tablero mixto. Esto quiere decir que combina la zona de compresión del concreto y la zona de tensión del acero. Las tridilosas fueron inventadas por el ingeniero mexicano Herberto Castillo Martínez. Estas se componen de elementos tubulares soldados u atornillados a placas o nodos de conexión. Estas nos permiten que nuestra construcción de las estructuras sea mucho más ligera, más resistente y más económica, y en tiempos mucho menores que en los sistemas convencionales. Una de las cualidades que tienen las tridilosas es que en su estructura se puede ahorrar un 66% de concreto y hasta un 40% de acero, debido a que pues en esta no se necesita ser rellena con el concreto en la zona de tracción. Las tridilosas principalmente son utilizadas en marquesinas, en cubiertas o en estaciones de servicio, en edificios, en puentes peatonales y en domos. Bueno, mi nombre es Jacqueline Ramírez Félix y yo les hablaré sobre la geometría de las tridilosas. Bueno, en este tema hablaremos obviamente de la geometría, y pues la estructura de la tridilosa presentará una sección octogonal en donde la geometría se contiene en un cuadrado de 29.68 por 29.68 metros, y cada uno de sus lados tiene una dimensión de 11.30 metros y va presentando un perímetro total de 89 metros. Y esto cubrirá el área aproximada de 598 metros cuadrados. También se cuenta con una pendiente integrada del 5%, en donde, bueno, esta la solicita el reglamento para conservar la carga viva de 40 metros cuadrados para su diseño, y se constituye por cuadrados inferiores y diagonales con elementos estructurales cuadrados de acero, o sea que mejor conocidos son los PTR, todas sus uniones que son cuerdas superiores y cuerdas inferiores con diagonales. Son con colecciones soldadas por medio de una placa soldada, y la geometría de la tridilosa es formar cuadrados tanto en la cuerda superior como en la cuerda inferior de 1885 metros por metros
y su peralte total es de 1000 metros. Esto es para el análisis y consideramos un peralte de 900 metros. Bueno, en los componentes, la tridilosa está conformada por cuerdas tabulares paralelas equidistantes en ambas direcciones, como en la parte inferior como en la parte superior. Y los ejes de las cuerdas superiores se encuentran ubicados al centro de las cuerdas inferiores. Y existen diámetros diagonales que unen a ambas cuerdas formando unos módulos de la misma dirección que son arriba y abajo. Y las diagonales dan inicio en los vértices del módulo superior y convergen en un nudo, proyectándolo en la cuerda inferior. Y se pueden observar cuando son, bueno, en la presentación se pueden observar cuando es por isométrico, cuando es por planta y cuando es por secciones. Y esas obviamente tienen diferentes vistas y se va indicando los elementos de cada una. En el método de análisis se habla de un sistema de X, Y, Z en un plano para poder diferenciar los nodos en base a las coordenadas propias. Y pues la planta de la tridilosa se referencia en el plano HZ, mientras que la altura de la misma en el eje Y. Y primeramente se generan los nodos posteriores de la incidencia de los miembros y van en el programa que ya indicamos y se permite indicar los tabulares cuadrados, indicando el peralte ancho y el espesor de la pared de la compuesta. También se indican el programa que considere los miembros como elementos truss, y estos son elementos que solo trabajan con carga axial o de compresión y de tensión. Se le asignan pertenecientes a la estructura metálica, que sería el módulo de elasticidad de 2.039 por centímetro cuadrado, y el acero Poisson 0.3, y la densidad que sería de 7.800 kilogramos por centímetro cuadrado. También se le indican los apoyos que están apoyados de tal forma que solo descarguen carga axial y cortante. No genera momento flexionante. Se le indica carga gravitacional y carga accidentales, y se darán de alta ciertos parámetros de cada parámetro. Y también se indica el momento de influencia de cada material. Y por último, en conexiones, se empezará por separar primeramente los nodos que corresponden a la cuerda superior y a la cuerda inferior, y se realizará de izquierda a derecha, y después se seguirá con la cuerda inmediata, así sucesivamente. Y las conexiones pueden ser en cuerda superior y será la misma para ambas, y la sección cuadrada igual, por lo tanto se realizará la conexión axial máxima y se unirá con un cordón máximo de soldadura de 3 milímetros, ya que los espesores de las mismas son reducidas, y se le dará un número a cada soldadura conforme a esa secuencia. Bueno, en esa secuencia se realizará, y en la conexión de cuerda inferior los perfiles se presentan en secciones horizontales, y son por donde se transmiten las cargas
Y en las secciones verticales, como ambos tienen diferentes secciones, se realizarán con una carga axial diferente, o sea, respectiva. Y ya. Bueno, yo soy Isaías Carlos Pérez Romero. Yo les voy a hablar sobre la losa acero. Este sistema es un sistema de entrepiso metálico. Usa acero galvanizado. Utiliza su diseño, sirve para anclar perfectamente con el concreto y formar la losa ya sea de azoteo o de entrepiso. Este tipo de losa más bien tiene tres funciones. Como primera, actúa como tipo cimbra, ya que la lámina viene a tipo acanalada. Esto puede generar que la obra acelere un poco más y reduzca un poco los costos. La segunda es que provee el refuerzo positivo por flexión a la losa de concreto. Y la tercera es que provee la resistencia para las cargas horizontales. El diseño de este tipo o más bien los elementos que lo conforman, es la viga de acero, ¿cómo se llama? Ay, se me fue. Los conectores de cortante, la losa que viene siendo el concreto junto con la losa acero o el acero galvanizado, y viene también lo que es el esfuerzo de temperatura. Es una malla una malla electrosudada. Después les voy a hablar sobre los esfuerzos. Los esfuerzos en la losa acero no deben exceder 0.6 veces el punto de fluencia, que es la deformación, o un máximo de 36 kS, bajo la combinación de cargas de concreto fresco y su peso propio. Las siguientes cargas vivas de construcción serán de 98 kilogramos sobre metro cuadrado de carga viva, o 68 kilogramos de carga concentrada sobre una sección de 30.48 centímetros de losa acero. La deflexión bajo la carga uniforme de concreto más la carga de losa acero no debe exceder la longitud de 180 sobre, bueno, L sobre 180 de la longitud del claro sobre 3/4. Ahora, la losa en la parte acanalada es donde nos provee la tensión, y en la parte en donde se pone el concreto o lo que viene siendo la losa, esa nos ayuda a reducir la compresión. También les voy a hablar sobre el diseño y la revisión de los elementos a flexión. Este tipo de losa fue diseñada para usarse como un tipo de losa compuesta, por lo que los elementos principales la conforman justamente el acero acanalado metálico, el concreto y la malla electrosoldada. La lámina puede ser de calibre 18, 20 o 22. En el caso de mayor calidad se utiliza una combinación con malla electrosoldada, varillas y vigas. El sistema de losa acero está construido como dije, de acero galvanizado. Sobre se coloca el concreto. Ahora, sobre se va a poner lo que es la malla electrosoldada. Nos va a ayudar a reforzar la temperatura del concreto. Bueno, ahora sobre las conexiones, les voy a hablar sobre las conexiones. Los conectores de cortante son fundamentales, ya que estos conforman las secciones compuestas sobre las secciones compuestas, y bueno, estas transfieren las cargas hacia el concreto y el acero. Ahora, en el caso en el que el sistema de entrepiso se vaya a colocar sobre una estructura metálica, previamente se deben analizar las piezas que componen el sistema y fijarlo con la soldadura o con sujetadores mecánicos según el calibre de la lámina de entrepiso. Para las láminas de 22 o superior se debe emplear soldadura de puntos de 5 octavos, mientras que para calibres inferiores a 22 se pueden usar arándelas de mínimo 0.5 pulgadas. Ahora, se me olvidó decirles que la malla electrosoldada tiene que ser, su área tiene que ser de 0.075 veces el área del concreto.
Y bueno, eso sería todo. Como conclusión, bueno, las losas son componentes estructurales que tienen una importancia muy grande en las edificaciones, en las que fuerzas son perpendiculares al plano principal, es decir, derechas, y se encuentran dominadas por la flexibilidad. Esto es básicamente que una losa en nuestra vivienda. Es por ello que estas deben estar conformadas con materiales y mano de obra de excelencia, ya que un error podría ocasionar el colapso de toda la edificación. Para ello se contratan empresas que tienen personal idóneo para la tarea, ya que son personas que tienen experiencia en ello. Las que en pocas horas o días nos harán el trabajo, siendo el tiempo proporcional a la extensión y a los materiales con los que se les hace. Por ejemplo, las losas prefabricadas son más rápidas de confeccionar que otras en las que se debe hacer todo el trabajo. Ahora bien, las losas de concreto armado son las que hacen posible la existencia de los pisos o de los techos en las edificaciones, cualquiera sea su dimensión. Y pues eso sería todo por nuestra parte.